29 de octubre de 2018. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Steffi se encuentra indispuesta de salud y los acompañaré esta semana. Antes de revisar nuestros invitados, vamos a la noticia internacional destacada. El ultraderechista Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil, tras obtener el 55% de los votos, venciendo así a su contrincante Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. Miles de partidarios de Bolsonaro salieron a las calles de Río de Janeiro y Sao Paulo, pues a celebrar el triunfo. A través de Facebook, Bolsonaro, en su primer discurso tras conocer su victoria, agradeció la confianza de los votantes. El nuevo presidente de Brasil asumirá el poder en enero de 2019. Revisemos ahora quiénes son nuestros invitados. José Valencia, canciller de la República. 20 años de paz con el Perú, el acuerdo internacional que trascendió la historia, su cara brillante y su cara oscura. En otro tema, Julian Assange dispuesto a dejar la embajada en Londres. Y la cooperación de Naciones Unidas contra la impunidad estancada. ¿Cómo activarla? Lo revisaremos. También estará Giovanni Jaramillo, coordinador nacional de la plataforma Revolución Trans. La identidad de género reconocida por la Constitución y componente de la nueva legislación está presente en el proyecto de Código Orgánico de la Salud. ¿Forma parte de una nueva ideología política y la ideología de género? Además, nos acompañará Pedro Bermeo, activista ambiental de Yas Unidos. Auditoría del CNE transitorio al proceso administrativo electoral que negó la solicitud de 757.000 ciudadanos para que se consulte al pueblo la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Ahora Yas Unidos solicita la reparación integral a los 757.000 ciudadanos a los que se le negó su derecho. El escape de Fernando Alvarado ha puesto a volar bajo el nivel del discurso político. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Amanda. Buenos días a todos. El hecho cierto es que fugó y la reacción de la clase política es la misma de siempre. Buscar culpables cuando ninguno hizo nada al momento que la jueza ordenó el grillete que ya se sabía inservible. Caer en el mediocre lugar común de utilizar el espantapájaros, de que criticar al gobierno es favorecer al enemigo público número uno. Ahora es Correa, antes fueron Febres Cordero y Bucaram. Esto es alaraca superficial, lejos del fondo del problema. Que la mano sigue metida en la justicia, que la consulta popular diminuta se pasmó con su mandato de cirugía mayor y desmantelamiento del crimen organizado incrustado en el Estado. Y la solución no es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana el mismo día que el pueblo elige a sus integrantes, sino crear la Comisión Internacional contra la Impunidad con Naciones Unidas que ofrecieron los dos candidatos presidenciales finalistas. La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala fue establecida como un órgano independiente de carácter internacional cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, a la Policía Nacional y a otras instituciones del Estado, con un comisionado nombrado por Naciones Unidas, actualmente el fiscal colombiano Iván Velázquez. Según lo previsto en el acuerdo con Naciones Unidas, la comisión está facultada para asesorar técnicamente a los organismos estatales encargados de la investigación penal, particularmente a la Fiscalía. Asimismo, está facultada para actuar como querellante, como en el Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana, también para hacer denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto a los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento de su mandato. Y puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios contra estos funcionarios. Solo así, concretamente, se logrará el cumplimiento de la cirugía mayor contra la corrupción que ofreció Lenín Moreno y del mandato de la consulta popular.
consultando la creación de esta comisión al pueblo, porque el crimen organizado enquistado en el gobierno continúa desviando la justicia. 18 meses se han perdido, pero aún se puede hacer historia, volando alto, lejos de los desperdicios de la historia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. «20 años de paz con el Perú», un logro histórico trascendental de dos presidentes, uno con 18 años de exilio voluntario y otro condenado por violar los derechos humanos. El caso Assange y la cooperación de Naciones Unidas contra la impunidad son los temas que trataremos con José Valencia, canciller de la República. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargot, qué gusto verlo. Los acuerdos de paz con el Perú, como todo lo humano, tiene dos caras, una brillante y otra oscura. Comencemos con la brillante. ¿Cuáles son los avances del intercambio comercial y la integración económica? Efectivamente, la paz con el Perú dejó muy importantes beneficios para los dos países. En primer lugar, usted ha mencionado el comercio. Hay cifras que hablan de un desarrollo del comercio en un 500%, o sea, 5 veces más de los montos que había hacia 1998. Pero también la cooperación se ha expresado en muchos otros ámbitos, en el ámbito ambiental, en el ámbito de la infraestructura, en la integración de las dos regiones fronterizas, en temas de riego y de agricultura. En fin, hay una serie de logros muy importantes y, por supuesto, el no menor logro de la seguridad común. Antes el Ecuador vivía en la zozobra de un conflicto que podría escalar hacia lo militar. Eso se evaporó hace 20 años y es una gran cosa en términos de paz y tranquilidad ciudadana, paz y tranquilidad del país y, por supuesto, una disminución en gastos militares muy importantes. Ahora vamos con la cara oscura. 2 décadas de incumplimientos, desde el desminado en la frontera hasta los proyectos sociales de infraestructura y desarrollo para los que se alcanzó promesas de financiamiento internacional. Este 12º gabinete binacional, ¿alcanzó algún acuerdo al respecto? Sí, la aplicación de los acuerdos de paz, pero además no solamente los acuerdos de paz, sino una serie de acuerdos que los dos países han suscrito después de 1998, es un proceso constante. En efecto, el desminado avanza, está prácticamente listo, pero te conoce, el saber que falta un 1% de desminar en algún punto es ya en sí un dolor de cabeza, un problema para los dos países. Pero creo que las dos Fuerzas Armadas, tanto del Ecuador como del Perú, están realmente trabajando en el tema, se ha avanzado muchísimo e incluso hemos podido ofrecer cooperación en materia de desminado a otras naciones en el mundo. En fin, creo que es un proceso muy eficiente que se ha venido desarrollando por este lado. Luego, en cuanto a proyectos sociales, se ha calculado que aproximadamente $700 millones los dos países han invertido en sus zonas fronterizas a lo largo de este tiempo. ¿Falta mucho por hacer? Sí. Las zonas de la frontera de Ecuador con Perú, de Perú con Ecuador, son zonas que históricamente han estado... Ahora, pero 700 millones es una gran cifra, pero en 20 años son 35 millones por año, digamos. No es mucho. No, estoy hablándole sobre todo del esfuerzo bilateral de los dos países, ¿no? Por supuesto que esperamos más, por supuesto que quisiéramos recibir más inversión, cooperación internacional en esas áreas. Confiamos que a futuro, como le digo, se vaya construyendo y se vayan implementando adicionales medidas para facilitar la vida de la gente que vive en esos sectores de nuestro país. Sobre el caso Assange, el vocero en el Ecuador del equipo legal de Assange, Carlos Poveda, aquí en Contacto Directo propuso el viernes una solución. Veamos. ¿Por qué no abren la puerta y le dejan que salga Julian Assange? Así de sencillo. En la justicia británica él podría estar inclusive condenado de 3 a 6 meses. Él podría afrontar esa situación, claro que lo podría hacer,
Pero lo que se está solicitando de parte del equipo legal es de que exista el aseguramiento necesario que después de esa condena no sea extraditado a Estados Unidos. Esa es la condición sumamente importante que nos establece. Además que el Estado ecuatoriano no puede ser indiferente y por eso le digo, si le abren la puerta también habría una responsabilidad de carácter internacional. El equipo legal somos un grupo de abogados, no somos el Estado como tal, no nos pueden dejar a nosotros toda esta carga. El Estado ecuatoriano tiene una responsabilidad y por eso le digo, tiene también una obligación de carácter internacional frente a la comunidad mundial. ¿Está de acuerdo? ¿Qué inconvenientes legales o políticos habría? Porque abrir la puerta la tienen que abrir dos, el Ecuador y Gran Bretaña. El Ecuador ha hecho su parte. El Ecuador ha cumplido absolutamente y al pie de la letra con lo que los convenios internacionales sobre asilo diplomático le piden. Es decir, otorgarle asilo y seguridad al señor Assange. Lo ha hecho durante 6 años de un costo muy elevado, millones de dólares. Le ha ofrecido también la posibilidad de obtener un salvoconducto. En 2 oportunidades ha hecho el Ecuador esta gestión y esta petición oficial a Gran Bretaña, obviamente sin resultados. Y además, por cierto, al Ecuador durante toda esta época le ha dado facilidades para que el señor Assange tenga contacto con sus abogados, reciba centenares de visitas, en fin, para que tenga todas las garantías que tiene como cualquier persona que está bajo esta especial estatus de asilado diplomático. Es lo que puede hacer nuestro país y ha hecho y ha sido reconocido por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Ecuador ha cumplido con estos mandatos. Más de eso no podemos hacer milagros. Si el asunto depende de otros países, pues esos países tienen que pronunciarse. Yo sí creo que el señor Assange, sus abogados deben hablar directamente con ellos. El Ecuador no puede hacer algo que solamente ellos pueden hacerlo. Ahora, respecto a la acción de protección constitucional interpuesta por Assange, usted es un experto en derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos violados por el Ecuador en el protocolo de convivencia con Assange, asilado en la oficina de la embajada por tiempo indefinido? Ningún derecho humano, todo lo contrario. El protocolo garantiza esos derechos y los garantiza para los funcionarios que están en la embajada, garantiza los derechos del propio señor Assange, por supuesto, garantiza también que haya un ambiente de convivencia adecuado dentro de un espacio tan reducido como es la embajada y también busca, aparte de ello, el protocolo, por supuesto, que no haya una afectación de las relaciones internacionales del Ecuador con terceros estados. Es el único propósito que tiene el protocolo, ningún otro más. No se ha probado en absoluto que haya violentado nada, todo lo contrario. Vuelvo y repito, durante estos 6 años y medio que tiene el señor Assange, va a cumplirlos en la Embajada del Ecuador en Londres, ha recibido centenares de visitas, ha sido protegido a costos de millones de dólares por el Estado ecuatoriano. ¿Y se ha puesto algún impedimento para nuevas visitas? No, ninguno. No tiene ninguno. El protocolo lo único que establece es algo que es elemental y básico en cualquier embajada. Las personas que ingresan deben identificarse, deben entregar sus celulares. Trate usted de entrar a cualquier embajada del mundo y le van a pedir esas cosas tan básicas y elementales. Además, una vez más, estas medidas protegen al propio señor Assange contra riesgos a su seguridad. En fin, yo creo que hay que ver dentro de esta perspectiva del protocolo con una cosa más bien positiva. Este protocolo estaba hace 2 meses ya anunciado al señor Assange que se adoptaría. Nunca recibimos ninguna pregunta, ninguna objeción por parte suya. Nos llama mucho la atención que, pero, curiosamente, digamos, se podría hacer una consulta, pero de ninguna manera era un asunto que tenía que ser aprobado por él bilateralmente, porque ese es un local del gobierno ecuatoriano y el gobierno ecuatoriano tiene derecho a imponer sus normas en sus locales. Cualquier país del mundo impone las normas de ingreso a sus embajadas o cualquier institución pública. Es un asunto realmente de previsión y hasta una obligación del Estado tomar esas previsiones de seguridad, etcétera. Así que no encuentro la razón de objetar este protocolo. Y sí nos llama muchísimo la atención y hasta cierto punto nos decepciona que ocurra en contra de un país que le ha dado protección a tanto costo y con tanta dedicación a lo largo de 6 años y medio casi. El presidente Lenín Moreno ofreció la cooperación de las Naciones Unidas para luchar contra la impunidad y concretar una seguridad mayor contra la corrupción. En Guatemala funciona una comisión de este tipo con éxito, una comisión internacional contra la impunidad desde el año 2006. Aquí en año y medio de gobierno, la concreción de esta cooperación con las Naciones Unidas fue nula con su antecesora en la Cancillería.
¿Se podría aprovechar las próximas elecciones para una consulta popular que allane el camino a esta cooperación? ¿Qué iniciativas del gobierno se necesitan además? En este momento existe una cooperación con la Oficina del Delito y la Droga, la ONUD, de Naciones Unidas. Está funcionando, hay un memorándum de entendimiento que se ha firmado, hay varios proyectos que están en marcha con varias entidades públicas involucradas, con Naciones Unidas también involucrada. El esquema que tenemos aplicado aquí en el Ecuador difiere del que en Guatemala se adoptó por una serie de circunstancias. En las nuestras vamos adelante con ese memorándum de entendimiento, queremos profundizarlo. La Oficina de Naciones Unidas nos ha indicado que está lista a abrir una oficina aquí en el Ecuador. Estamos conversando con respecto a ello, hay costos involucrados. Esperamos que este memorándum de entendimiento se pueda fortalecer adicionalmente. Es un compromiso del Gobierno Nacional y seguiremos trabajando en él. ¿Pero es una cooperación antidrogas o está dentro de la lucha contra la corrupción que ofreció el presidente? Bueno, no, ocurre que la Oficina de Naciones Unidas maneja las dos cosas, ¿no? Pero con esa oficina estamos trabajando en aspectos de lucha contra la corrupción, a eso me refería hace un momento, pero ciertamente el tema de combate al narcotráfico es una prioridad del Gobierno Nacional que se maneja y que se promueve a través de contactos multilaterales, con organismos internacionales y también, por supuesto, muy importante, con otros países, que un fenómeno transnacional de crimen organizado tiene que ser también combatido a través de foros y cooperación internacional. Pero una comisión de este tipo sería muy útil, por ejemplo, para recuperar lo robado que se ofreció en la primera pregunta de la consulta popular, aprobada con la mayor cantidad de votos. ¿En cuánto tiempo se podría lograr concreciones al respecto? Hay una serie de pasos judiciales que dar, aparte de, por supuesto, la voluntad política del gobierno que existe. Esos pasos en muchos campos, en muchos casos, están ya desarrollándose. Usted sabe, la búsqueda, por ejemplo, de extradiciones de otros países es un proceso lento, es un proceso que no solamente depende del Estado, sino también del sistema judicial de esos otros países, ¿no? Seguimos trabajando en ello en estrecha cooperación con la función judicial, quien es la que tiene la responsabilidad directa de conducir esos procesos de extradición. José Valencia, canciller, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Y tras la pausa, Giovanni Jaramillo, coordinador nacional de la plataforma Revolución Trans, posición que distingue entre la identidad de género incorporada a la legislación nacional y la ideología de género. ¿Cuál es la diferencia? En pocos minutos estamos de vuelta. Acerca del debate sobre temas sexuales y educativos introducidos en el proyecto de Código Orgánico de la Salud, hoy presenta sus puntos de vista al público, ya expuestos a la Comisión Legislativa, el Grupo Revolución Trans. Giovanni Jaramillo, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. El politólogo argentino Agustín Laje, aquí en Contacto Directo, abordó el tema de la influencia de la ideología de género en la nueva legislación que se está aprobando en muchos países, entre ellos el Ecuador. Veamos lo que dijo. La ideología de género no nace ni en Ecuador, ni en Argentina, ni en Perú, ni en Chile, ni en América Latina. La ideología de género nace desde hace varios años ya, por lo menos desde la década del 50 del siglo anterior, en el primer mundo. Estamos hablando de países como Estados Unidos, Francia, Alemania Occidental, Inglaterra, entre otros, donde las izquierdas se percataron que ya no podían hacer una revolución obrera como Marx hubiese querido. La revolución de clases estaba inhabilitada por la realidad socioeconómica de los obreros de esos países avanzados. Los obreros querían cambiar el automóvil, ya no más el mundo. ¿Qué hacemos entonces? Llevemos la dialéctica que antes aplicábamos al mundo de la economía, al mundo de la cultura. Y digamos que si antes había un conflicto entre un obrero y su patrón por el capitalismo, ahora digamos que hay un conflicto y una guerra de sexos, por ejemplo, entre el hombre y la mujer, entre el homosexual y el heterosexual, entre el transexual y el heterosexual, etcétera, etcétera. Esto es tan viejo como la política, divide y reinarás, está en la médula de estos procesos. En la Constitución de Montecristi se introdujo la identidad de género. ¿Es la identidad de género parte de la ideología de género?
Buenos días, señor Pinargote. Buenos días a la ciudadanía que nos ve y nos escucha. Tenemos que ir identificando quién es el señor Agustín Laje. Él es parte de esta restauración conservadora que se está dando a nivel mundial y, claro, Latinoamérica y el Caribe no quedan exentos. La ideología de género no existe. Es decir, en lo que se basa el discurso del señor Agustín Laje no existe. Aquí en Ecuador lo que hemos trabajado es un enfoque de género en los derechos humanos. Todo esto ha dado como resultado lo que usted bien pronuncia, que es que la Constitución del 2008 reconoce a la identidad de género como un derecho humano. Nuestro trabajo siempre se va a enfocar en la inclusión de los derechos humanos para todas las personas a nivel nacional en nuestro país. El señor Laje manifiesta, además, que nosotros tratamos de distorsionar la realidad humana. Sin embargo, consideramos para la plataforma de Revolución Trans muy importante los cambios logrados a nivel constitucional, porque eso ha permitido que la sociedad trans pueda acceder a derechos fundamentales como son la salud, la educación, entre otros. Agustín Laje, como ejemplo de la ideología de género en educación sexual, pone a la Municipalidad de Cuenca. Escuchemos lo que dice. Este folleto que yo tengo acá en mi mano es un folleto de Cuenca, financiado con el dinero de la gente de Cuenca, lo firma el alcalde de Cuenca. ¿Qué es esto? Esto es un folleto de educación sexual, donde les explican a los niños a partir de los 9 años qué son las acciones afirmativas, qué es el género, qué es la identidad sexual, el LGBTI, la orientación sexual, gay, lesbiana, bisexualidad, pansexualidad, asexualidad, identidad de género, transexual, intervención corporal, que es los llamados cambios de sexo, transgéneros, transgénero femenina, transgénero masculino, intersexualidad, drag queen, drag king. O sea, un niño de 9 años hoy le dicen que lo están educando en sexualidad y le están explicando, por ejemplo, qué es drag king. ¿Está de acuerdo con este folleto? Completamente de acuerdo. Y es debido a que nosotros consideramos que el informar a la niñez va a evitar las cifras escandalosas que tenemos de violencia física y sexual que la niñez ecuatoriana viene experimentando. No es un secreto para nadie que en Cuenca se ha destapado una realidad de violación a la niñez por parte de personas que debían haber cuidado de esa niñez. Creo que este folleto lo que fomenta es la información, no solamente para los padres y madres, profesores y cuidadores de la niñez, sino para la niñez en sí. Las personas diversas sexualmente tuvimos infancia y al no tener la información que pueda avalizar o respaldar nuestra vivencia, hizo que la violencia sea de una manera encarnizada en los sitios en donde la niñez debía haber sido cuidada. Creo que la injerencia del señor Agustín Laje está por demás. Creo que hay ámbitos en los que deben respetarse las decisiones de las autoridades. Y este folleto está firmado por el alcalde de Cuenca, ¿sí? Debe haber sido realizado con un consenso entre autoridades de educación que reconocen que la identidad de género y la orientación sexual ya están como derechos en la Constitución ecuatoriana. Pero un tema trascendental que no se estaría tomando en cuenta son los derechos humanos de los niños, su consentimiento, y no solo de los 9 años de edad para arriba, sino de los de 0 años de edad. Se necesita tener el consentimiento de los padres para que el Estado imparta este tipo de educación a los niños. Creo que es al contrario. Este tipo de instrumentos toma en consideración los derechos de la niñez y adolescencia, ¿sí? Las cifras escandalosas, como por ejemplo las que maneja UNICEF en este informe que se denomina Ocultos a plena luz, que les invito a leerlo, demuestran que 6
de cada 10 niños, niñas y adolescentes han sufrido violencia sexual. La falta de información es un punto fundamental en esto. Ahora, respecto a los niños de 0 años, de los recién nacidos, a los que se les impone por parte de 2 adultos tener padres del mismo sexo sin consultarles esta situación porque no es posible consultarles. En ese caso, prevalece la decisión que los padres toman a nombre de seres humanos sin capacidad de raciocinio. Bueno, creo que todas las personas, cuando no tenemos de 0 a 1 año, nadie nos consulta la familia que se nos va a dar, ¿verdad? Creo que esto es un asunto que debe ser tratado obviamente por las personas que sí tenemos conciencia, que estamos frente a un trabajo de derechos humanos y que podemos apoyar con ideas inclusivas para que mejore la calidad de vida de ese niño o de esa niña. Es decir, los derechos humanos no van a poder ser trabajados por la niñez y adolescencia. Tenemos que ser los adultos los que tomemos las riendas para poner y mejorar la calidad de vida de la niñez y adolescencia ecuatoriana. Por tanto, la preocupación de los padres, que muchas veces a ustedes les preocupan de los movimientos como Provida, Vida y Familia, sería legítima. O sea, la preocupación de los padres está justamente reforzándose por personajes como Agustín Laje, que siembra el miedo frente a los padres y madres de familia, como que la pseudo ideología de género está rondando por las escuelas y los colegios, cosa que no es verdad. Nosotros trabajamos en derechos humanos y siempre lo recalco, hacemos propuestas de inclusión, no somos activistas conservadores, más bien somos activistas de derechos humanos y estamos conscientes que los padres y madres de familia deben tener las riendas de la educación de sus hijos y sus hijas. Sin embargo, desde las propias vivencias de nosotros, las personas trans, consideramos que la información en la escuela, colegio y en el hogar es necesaria para que la niñez de las personas diversas sexualmente no sea tan amarga como fue para las personas que ya cumplimos 50 años y tuvimos que solventar un montón de vacíos jurídicos y de derechos humanos. Giovanni Jaramillo, gracias por su participación en Contacto Directo. Muy amable, gracias. Samantha. Breve pausa y cuando regresemos, Pedro Bermeo, activista ambiental de Yas Unidos, auditoría del CNE transición al proceso administrativo sobre la iniciativa de Yas Unidos de convocar a consulta popular en el gobierno de Rafael Correa. Ya volvemos. Con 757.000 firmas, el Grupo Yas Unidos solicitó una consulta popular para que sea el pueblo y no la asamblea de mayoría correísta la que autorice la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. El CNE correísta invalidó las firmas y negó la consulta. Ahora Yas Unidos solicita al CNE transitorio auditar el proceso administrativo de rechazo a la consulta. Pedro Bermeo, vocero de Yas Unidos, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchísimas gracias por esta invitación. El Consejo Transitorio de Participación Ciudadana resolvió solicitar al Consejo Electoral Transitorio un pronunciamiento oficial sobre la negación a la solicitud de 757.000 ciudadanos de realizar una consulta. ¿Qué ha resuelto el CNE? El CNE transitorio ha resuelto hacer una auditoría independiente al proceso en la que se revisará si hubo el fraude que como colectivo Yas Unidos hemos mencionado o no. ¿Se ha previsto cuánto tiempo tomará esta auditoría? Así es, tiene 15 días término para terminar este plazo, es decir, alrededor del 6 de noviembre tendría que ya haber una respuesta oficial por parte del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Electoral solicita a Yas Unidos, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana enviar delegados para constituir una veeduría a la auditoría. ¿Se ha tomado en cuenta en esta auditoría a los ex integrantes del CNE que negaron la consulta?
Entiendo que para la auditoría no, digamos, el proceso que se va a hacer es un proceso administrativo en el que se revisarán todos los procesos con los que el CNE de Domingo Paredes hizo el fraude, ¿no? Es importante recordar a la ciudadanía que nos está viendo y escuchando que, bueno, el fraude se hizo en diferentes partes del proceso, ¿no? A tal punto que incluso cuando nosotros como colectivo salíamos a recoger las firmas, cambiaron los reglamentos sobre, digamos, las reglas del juego en medio del proceso, ¿no? Cosas tan importantes como el esfero en el que teníamos que usar, si tenía que ser azul o no, pasaban a ser requisitos fundamentales para que las firmas sean o no tomadas en cuenta, ¿no? Eso es una de las cosas que, por ejemplo, cambió en estos reglamentos. Asimismo, para todas las personas que nos escuchan, recordarles que alrededor del 30% de las firmas se anularon por cuestiones de forma, inconstitucionalmente. Es decir, se anularon porque el gramaje del papel no era el adecuado, porque el tamaño del papel era un poquitito más pequeño, porque los nombres, en vez de estar Bermeo Pedro, puse Pedro Bermeo, entonces mi firma sería anulada y cosas por el estilo. Es decir, totalmente de forma y sin importar lo que el ciudadano estaba pidiendo, es decir, esos 756.623 ciudadanos que firmaron esa iniciativa buscaban, que era hacer una consulta para salvar el Yasuní. Además de todos estos obstáculos que les pusieron cuando recogían las firmas, ya una vez entregadas las firmas, ¿cuántas entregaron, cuántas rechazaron? ¿Cuál fue la razón exacta por la cual dejaron la consulta popular? Claro, el colectivo Yasunidos, como decía, entregó 756.623 firmas, de las cuales 257.000, es decir, alrededor del 30%, se anularon por cuestiones de forma. Como les digo, el gramaje del papel, el tamaño, el orden de los nombres y cuestiones totalmente irrelevantes sobre la intención del firmante, ¿no? Al siguiente proceso de verificación de firmas, que sería el proceso importante donde deberían entrar todas las firmas, solamente entraron 599.000. El colectivo necesitaba 583.000 firmas para llegar a la consulta popular y en ese proceso el colectivo Yasunidos decidió incluso ya no participar como veedores porque, digamos, no servía de nada. Prácticamente, bueno, eran 100 máquinas revisando el trabajo a menos de un minuto por firma, donde no nos dejaban a nosotros ni siquiera interponer una queja. Y básicamente habían 10 grafólogos que revisaban el trabajo de todos estos verificadores, ¿no? Entonces era un fraude por donde veamos, ¿no? Un fraude en el proceso anterior que te decía de la indexación o el proceso de la revisión de las cuestiones de forma, como también en el proceso de la propia verificación de firmas. Es por eso que hoy estamos, digamos, contentos de la apertura del Consejo Nacional Electoral Transitorio, en especial a Diana Tamaín, la vicepresidenta, que ha demostrado, digamos, esta apertura para hacer esta auditoría independiente, esperamos, y que, bueno, no sucumba a los intereses petroleros y del gobierno nuevamente. Yasunidos concretamente pide una reparación integral del Consejo Nacional Electoral a los 757.000 ciudadanos que firmaron el pedido de una consulta popular a 3 años de iniciada la explotación petrolera en el Yasuní. Si la auditoría comprueba que fraudulentamente se negó la consulta, el Consejo Nacional Electoral debe convocar ahora a esa consulta. Así es. Creo que es sumamente importante hablar del Yasuní en estos momentos en que se ha dado ya una consulta popular sobre el tema y que muchos dirán, bueno, ¿por qué se hace otra consulta? Y es porque, bueno, esta consulta que se ha hecho no ha servido absolutamente de nada. Se ha seguido explotando exactamente lo mismo. Las hectáreas que se ponían en esa pregunta ya han sido explotadas y, sin embargo, se sigue autorizando la explotación de Ixpingo, que sería el corazón del Yasuní. Parte de Ixpingo está dentro de la zona intangible, por lo tanto su explotación es completamente ilegal y sabemos que en estos momentos incluso su autorización se encuentra en el escritorio del ministro Cholango, que estamos seguros que no firmará esta autorización, ya que, bueno, es un indígena, expresidente de la CONAIE, y que no condenará al genocidio a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Pero ya sabemos que es política de Estado, con todos los gobiernos, los hechos consumados. Si se realiza la consulta, ¿en qué queda
la millonaria inversión de Petroamazonas y las previsiones de utilizar este petróleo en la recuperación del equilibrio y la estabilidad fiscal? Bueno, creo que es importante entender que estamos hablando de seres humanos, ¿no? ¿Cuánto vale la vida de una niña? ¿Cuánto vale la vida de toda la biodiversidad que hay en este lugar, ¿no? Creo que no podemos ponerle cifras a un ser humano y por lo tanto no podemos justificar la muerte de ellos, de su territorio, justamente por nuestros propios intereses. Creo que hay una serie de alternativas a la extracción del petróleo y además que siempre ha habido un cuento chino en cuanto a la explotación petrolera, ¿no? Y vamos ya alrededor de 50 años con este discurso de que el petróleo nos saca de la pobreza y sin embargo las zonas más pobres del Ecuador son justamente donde se ha explotado. Todos conocemos el caso de Chevron y cómo, digamos, ha devastado a todo ese territorio y a sus pueblos y que no habrá mucha diferencia en cuanto al Yasuní. Incluso el propio expresidente ahora preso, Jorge Glass, ha duplicado las cifras, por ejemplo, en el 2016 sin ningún sustento, la cantidad de dinero que se iba a obtener del Parque Nacional Yasuní, la explotación. Entonces, digamos, como podemos ver, estos números económicos siempre fluctúan dependiendo de los intereses del político de ese momento. Ahora, la negativa del CNE a negar la consulta, ¿se encuadra en algún tipo penal, aparte de la reparación integral que consiste en realizar la consulta que no se hizo? ¿Habría algún enjuiciamiento penal? Así es, nuestra denuncia ha sido presentada ante el Consejo de Participación Ciudadana. Por lo tanto, digamos, ha sido presentada por el mecanismo ordinario, por lo tanto sí puede conllevar a denuncias de corrupción y tráfico de influencias. Justamente, digamos, ese es el proceso que deviene luego de la consulta popular o de la reparación integral, que es lo que pide el colectivo Yasunidos para el 2019 en las elecciones seccionales. Y en lo que se refiere a la última consulta, usted señaló de que no aportó nada al respecto, o sea que eso no debe tomarse en cuenta para efectos de la protección del Parque Nacional. Lamentablemente, esta pregunta, como decía antes, ha sido totalmente mañosa. Volviendo a ese tema, ha sido una pregunta que no tuvo ningún anexo que podía decir exactamente cuáles eran los alcances de la pregunta y que, como vemos en este momento, no se ha hecho absolutamente nada y que incluso se está pidiendo la autorización del corazón del Yasuní, que es Ixpingo, que está dentro de la zona intangible, es decir, está violando ya incluso el territorio de los pueblos en aislamiento voluntario. Están queriendo poner pozos a kilómetros de casas de pueblos en aislamiento voluntario, poniendo en riesgo totalmente su vida y haciendo un genocidio. Pedro Bermejo, vocero de Yasunidos, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Samantha. Bien, así estamos despidiendo Contacto Directo. Alfredo, amigos, nos vemos el día de mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.